De servilletas y artículos de embalajes, impresión de papel y servilletas, Papelera Alcorta, Sociedad Anónima, Departamento de Ventas, Carlos Mainardi, teléfono 4-919-3151, interno 103, Nextel, ID 54, asterisco 469, asterisco 775, celular 15 60 28 8706, www.papeleraalcorta.com.ar. ¿Te gustaría navegar por internet desde tu casa? Llama a SkyMax, el servicio de internet que no utiliza cable ni teléfono. Además, te ofrece un 50% de descuento en la instalación. Si vives en Gran Buenos Aires, chatea, mirá videos y compartí fotos con tus amigos, aprovechando esta super promo. Disfruta SkyMax como Virginia Gallardo, llamando al 50 93 5000. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa. Mayorista de helados Nigolú, la gama más amplia, elaboración de primera calidad, palitos de crema, agua y bañados, tacitas, conos helados, tortas artesanales, potes de 3, 5 y 10 litros. Vendemos hielo en bolsas de 5, 10 y 15 kilos. Nos encontramos en Ruta 8, 2834, esquina La Crujía, San Martín. Vení, endulzate el día. Alumirec, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumirec, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumirec, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo. 4754-2705. Monteagudo 1353, Villa Lynch. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. ¿Dejó de funcionar? Dejó de funcionar. ¿Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema? Electrónica Yurkov es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurkov. www.electronicayurkov.com.ar. FM Líder 104.5. Fin de espacio publicitario. Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 17 de noviembre de 2015, en el aire desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas, FM Líder 1045, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Jorge Carranza, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación, 4753-5433, 4754-0507. Email, info, hablando de seguridad, @gmail.com. Mensajes de texto y WhatsApp al 15 62 16 81 64. Radio online www.lider1045
www.radionacional.com.ar. También estamos en Facebook. Les recordamos que pueden ustedes escuchar o bajar o requerirnos el audio o los audios de algunas de las emisiones en particular y con mucho gusto se lo haremos llegar. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. De guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Una pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Que lo tiro a los gringos, unirán 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que lo tiro a los gringos, unirán 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Lo que ustedes acaban de escuchar es un aire de triunfo, combate de obligado. Los autores, la música, el intérprete, el inolvidable Alberto Merlo, y letra también del inolvidable Miguel Brascó, abogado, escritor, periodista, gourmet. Y precisamente ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y quiero aclararles una vez más, hablando de seguridad, si bien se ocupa particularmente de la problemática de la seguridad, también entiende, y quien les habla, que la cultura, la educación, están directamente relacionadas con la seguridad. Alguien dijo una vez que solo los pueblos educados serán libres. Y la persona educada tiene la posibilidad de elegir. Por eso hacemos este programa y por eso, para honrar el combate de la vuelta de obligado, como consecuencia de la cual, en algún momento, se decretó como feriado nacional el 20 de noviembre. En este caso, un feriado movible se ha trasladado al próximo viernes 27. Por esa costumbre de hace mucho tiempo de desnaturalizar los verdaderos días históricos de ocurrencia de los hechos que forman parte de nuestra tradición, de nuestro sentir patriótico y de nuestra argentinidad. Hoy vamos a hablar precisamente del combate de obligado
Y para eso nos acompaña un amigo, quien gentilmente, cuando lo requerí, inmediatamente se prestó para esta entrevista, para esta charla, entre ustedes y nosotros. Y todos vamos a aprender, porque el doctor Norberto Chivilo es un versado, es un erudito en la historia argentina, es abogado, es escritor, periodista, historiador, director propietario y editor del mensuario El Restaurador. Es integrante de la comisión directiva de la Asociación Cooperadora del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de General San Martín, provincia de Buenos Aires. Norberto, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola Hermes, buenas tardes a todos tus oyentes. Quería hacer una aclaración nada más sobre lo que vos dijiste en la presentación. Por favor. Yo soy miembro de la Asociación Cooperadora, no del Instituto. No, yo dije Cooperadora. Perdona, te entendí mal. Dije integrante, comisión directiva, Asociación Cooperadora. Perdón, entendí mal. Está salvado. Está salvado porque integramos la misma comisión. Está bien. Bueno, es un gusto, en primer lugar, que me hayas invitado para participar en este programa sobre un tema tan importante para todos los argentinos. Sí, sin ninguna duda, y a veces, Norberto y vos y yo lo sabemos bien, no tan conocido como debería conocerse. Obligado fue el 20 de noviembre de 1845. Justamente 170 años, tal cual, el día viernes se cumple. Tal cual. ¿Por qué se dio obligado? ¿Cuál era la situación internacional? ¿Y por qué entonces la flota anglo-francesa bloqueó el Paraná? ¿Qué se pretendía? ¿Cuál era la situación internacional con respecto a este avasallamiento de la soberanía argentina por parte de las dos potencias, o tal vez las más importantes de aquella época? Bueno, en aquellos momentos estaba Juan Manuel de Rosas al frente de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Él tenía el manejo de las relaciones exteriores, mantenía una posición muy firme, muy nacional y de defensa de los derechos de la Confederación. En aquellos momentos las naciones y los países americanos eran muy jóvenes. Claro. Y bueno, las potencias europeas principalmente, Francia e Inglaterra, a raíz también de la revolución industrial que había tenido lugar un poco más de 60 años atrás, generó una cantidad importante de personas que quedaron sin trabajo, y además un gran volumen de producción industrial que necesitaban colocar en el mundo, tanto esa producción industrial como los habitantes que, digamos, sobraban en sus países de origen. Entonces, en Francia se vio como una posibilidad de establecer un protectorado en el Uruguay, y a raíz de esa idea, de ese interés, intervinieron en los asuntos internos del Uruguay, sacando al presidente constitucional, que era Manuel Oribe, y poniendo a Fructuoso Rivera, que había sido antecesor en la presidencia, pero bueno, después lo pusieron también al frente de la presidencia. El Pardejón. El Pardejón, exactamente. Bueno, esa fue una de las principales causas. ¿Y qué es lo que ellos pretendían? Lo que ellos pretendían eran entrar por los ríos argentinos, como Pancho por su casa, vender sus mercaderías y, bueno, establecer poblaciones afín. Claro, y con eso de alguna manera se perturbaba la comercialización de la manufactura del interior del país, porque ellos las traían de sus propios países. Exactamente, bueno, ellos eran países altamente industrializados, con los cuales lo que llamaríamos la industria nacional no podía de ninguna manera competir, porque no tenía el grado de industrialización, recién comenzaba, había un atisbo de industrialización aquí en la Confederación, pero nada tenía que ver con la importancia que tenía en aquellos países europeos, ¿no? Así es que, ¿hubo alguna conversación previa, hubo alguna intencionalidad de conseguir permiso del gobierno de la Confederación para navegar libremente por los ríos interiores? ¿O directamente vino esta flota y bloqueó el Paraná? Bueno, recordemos que
unos años antes, en el año 1838, se había dado el primer bloqueo francés. Con otro tipo de excusas. Sí, con otro tipo de excusas. Y bueno, siempre quedó ahí la idea. Bueno, también aquí detrás de todo esto estaba el Imperio del Brasil. Claro. Con el cual mantenía digamos, una situación tensa con la Argentina, porque quería prevalecer en América. Sabemos todos que el Imperio de Brasil fue ampliando sus fronteras a costa de los países que habían formado el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, bueno, la Confederación Argentina, que era muy dentro de América, era poderosa, era un estorbo a los planes expansionistas del Brasil. Entonces ellos también hicieron todo lo posible para lograr esa intervención europea aquí en la Argentina, ¿no? En la Confederación. Así que tenemos un punto de partida, directamente se pasa a las hostilidades, se pasa a una actitud bélica franca, vulnerando la soberanía. Sí, bueno, recordemos que en principio, bueno, la pequeña flota argentina a principios del año 1845, debido al apoyo que Juan Manuel de Rosas le brindaba al que había sido presidente constitucional del Uruguay, Oribe, estaba bloqueando con unas naves el puerto de Montevideo. Con lo cual obstaculizaba también el tráfico entre esas potencias y Montevideo, ¿no es cierto? Bueno, esa flota, a principios de agosto, esa flota anglo-francesa, muy superior en medios y en cantidad de barcos a la pequeña flota argentina. Y en tecnología. En tecnología la apresan. Es lo que en la historia se conoce como el robo de la escuadra. Así es. A raíz de eso, bueno, los acontecimientos se van dando, digamos, en forma más vertiginosa. Rosas no quiere una confrontación directa con esas potencias, porque verdaderamente eran potencias muy importantes. Entonces justamente le pide a Brown, que estaba al mando de esa pequeña flota argentina, no resistir a esa toma, ¿no? Porque bueno, se ve que evidentemente los planes de Rosas eran otros, que después se verá con el tiempo cuáles serían, ¿no? Esto culminó, después vamos a hablar en detalle del desarrollo del combate o de la batalla de Obligado, por qué se llama la vuelta de Obligado. Yo te pediría, si me permitís, ir a la primera pausa y al regreso vamos a entrar de lleno al desarrollo propiamente del combate o batalla de Obligado. ¿Cómo no? Adelante, Jorge. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Foto Tomás, video digital. Desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Restaurant Buffet, Círculo San Andrés. Pastas y comidas caseras, Congreso e Intendente Alvear, San Andrés. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Auspicia en este bloque
Tour, de Hugo Oscar Benemérito. Fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841. De Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Coordinador Internacional, Profesor Edgardo Frigo. Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina. Telefax 4206-7721. Email efrigo@mr.com.ar. www.forodeseguridad.com. Decíamos en el corte con el doctor Norberto Chivilo cómo se pasa insensiblemente la hora y que hay tanto para hablar de obligado, tantísimo. Norberto, ¿por qué se llamó la vuelta de obligado? ¿Por qué se llama la vuelta de obligado? Bueno, a raíz de ese hecho, el robo de la escuadra, se sabía que esos navíos, ese convoy de navíos eran 20 de navíos de guerra y 90 de mercantes. Iban, tenían por destino Corrientes y Asunción en Paraguay. Más los buques que transportaban carbón. Sí, también porque, claro, sí, porque eran buques muchos ya vapor. A propulsión a vapor, claro, lo más moderno del mundo. Sí, la creación de Robert Fulton. Y además muchos estaban acorazados también. También. O sea que era una flota de las modernas. Seriamente, una flota. Las principales potencias de aquella época, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces Rosa le encarga a su cuñado, Lucio Norberto Mansilla, casada con la hermana de Rosas, Agustina, que era una de las mujeres más lindas de la época, según las crónicas. Y le pide que busque un lugar para tratar de impedir de que la flota progrese, digamos, remontando el Paraná. Así es. Bueno, Mansilla, lo voy a hacer un poquito corto, porque si no, por favor, si nos extendemos no se va a entender. Mansilla encuentra un lugar que es a más o menos 18 kilómetros al norte de San Pedro, en una localidad Obligado, y se llama Vuelta de Obligado porque ahí el río da como una vuelta que obstaculizaba la navegación a vela. Y además ahí el río se angosta, más o menos hay una distancia de costa a costa de 700, 800 metros, entonces se consideró que ese era el mejor lugar. Estratégicamente era el mejor lugar. Además la costa ahí, sobre el río Paraná, más o menos tiene una altura de 20 metros, entonces eso facilitaba la defensa y obstaculizaba el ataque. Tal cual. Entonces ese fue el lugar elegido para interceptar a la flota. Mecánicamente, ¿cómo la trataron de interceptar a la flota? Bueno, ahí se realizó un trabajo, se trató de fortalecer la zona con troncos, maderas, se hicieron una especie de empalizadas para emplazar las baterías. Se emplazaron 4 baterías: Restaurador Rosas, Almirante Brown, Mansilla y Manuelita. La Manuelita. Bueno, se trató con esas defensas, se trató de custodiar y de decir que hubiera la menor cantidad de bajas entre los artilleros y la gente que estaba de reserva, digamos. Claro, más la infantería. Sí, porque por eso. Han venido civiles de los pueblos vecinos. Eso es lo que iba a decir. El total de las fuerzas argentinas eran más o menos 2.150 personas, de los cuales 160 eran artilleros y el resto estaba formado por infantería y caballería. Infantería, había un batallón de patricios de Buenos Aires,
y mucha gente del lugar, de San Pedro, San Nicolás, Arrecifes, así es. Bueno, que habían sido juntados y que habían recibido cierta instrucción para hacer frente a la amenaza esta, ¿no? ¿Cómo fue eso de la cadena y de embarcaciones inservibles? Bueno, la forma, primero se había pensado en obstaculizar el paso del río hundiendo naves con piedras. Pero bueno, después el problema era que como después había que removerlas. Entonces se pensó en algo también que fue original, que fue el tendido de 3 hileras de cadenas sobre 24 barcazas. Esas cadenas estaban amarradas, digamos, había como un morro en la costa, en Obligado, y del lado lo que sería la costa entrerriana estaba el bergantín republicano. Entonces, bueno, y eran 24 barcazas a las cuales les habían sacado la arboladura, es decir, los mástiles. Sí, ¿no? Y bueno, con eso se trató de contener a la flota. Además, como era remontar el río, era más complicado para la flota. Claro, para la flota anglo-francesa. Claro, para la flota anglo-francesa era más complicado, digamos, el ataque, ¿no? Y bueno, esas fueron las medidas hacia grandes rasgos de defensa. También cabe acotar de que no era el único lugar donde podía pasar la flota anglo-francesa. Había otros lugares porque, bueno, ahí es un lugar de islas y demás. Seguro. Entonces hubo que también fortificar otros lugares. O sea que no fue un solo lugar el fortificado, sino creo que fueron 2. Sí, y hay otra cosa interesante, y después te voy a rogar que nos los hagas saber, porque esta se inserta dentro de lo que se llamó la Guerra del Paraná. Exactamente. Y muchos creen que es obligado y nada más. Y no fue obligado, no fue obligado solamente. Una batalla. Así es. Una batalla que se perdió. Militarmente se perdió porque, bueno, evidentemente las fuerzas argentinas no tenían la capacidad de fuego que tenía la flota, no tenía el armamento moderno que tenía la flota anglo-francesa, y evidentemente el destino era que se iba a perder la batalla. Claro. Pero lo principal ahí es haber demostrado de que el paso del río no iba a ser tan fácil. Tan fácil. Entonces, que iba a haber una oposición. Y eso se logró, porque incluso después de Obligado, ahí no terminó la cosa. Claro. Porque se fueron dando una serie de batallas posteriores, como por ejemplo en Tonelero, en San Lorenzo, donde años antes se había librado el combate de San Lorenzo. El 3 de febrero del 12, claro. En el Quebracho, que ahora es Puerto San Martín. Angostura del Quebracho. Angostura del Quebracho. Y bueno, y también había una artillería volante argentina que siempre, periódicamente, les hacía frente a la flota. De una u otra forma les hacía frente. Y aparte el hostigamiento de los pobladores desde también, las orillas. Eso, sí, desde las orillas. Entonces, permanente. Los invasores no podían desembarcar en tierra impunemente, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, se les hizo bastante difícil llegar a Corrientes y después a Asunción. Norberto, ¿a qué hora comenzaron las hostilidades? Y las hostilidades comenzaron más o menos a las 9 de la mañana. Bueno, cuando estaban a las 7 más o menos de la mañana, que se estaban aprestando los barcos de la flota para levantando sus velas y calentando calderas, Mansilla mandó 3 pequeños navíos para ver qué es lo que pasaba. Bueno, y después más o menos a las 9:30 de la mañana se vieron en el horizonte la flota. Ahí Mansilla hizo una arenga muy patriótica hacia las tropas argentinas, instándolos al combate y a la defensa de la soberanía, y también se cantó el himno nacional acompañada por la banda de patricios. Y ahí, bueno, comenzaron los fuegos entre las fuerzas invasoras y las fuerzas defensoras. ¿Cuántas bajas tuvimos? Y más o menos tuvimos entre muertos y heridos 600 personas. ¿Incluido Mansilla? Mansilla sí, Mansilla fue herido, pero al final de la batalla... Al final del combate. Al final de la batalla fue herido Mansilla en el pecho, ¿no? Claro, el tórax. Fuera, con una descarga de metralla, claro.
Y hubo un héroe al quien después le quedó un apodo para siempre. Claro, bueno, fue Torne. Claro. No me acuerdo ahora el nombre. Juan Bautista Torne, que era un neoyorquino. Exactamente. Había nacido en Nueva York. Tal cual. Y de chico, bueno, se embarcaban los chicos en ese momento, entraban en las marinas. Grumetes. Y bueno, recaló en Buenos Aires y se quedó en Buenos Aires. Y después, bueno, sirvió al Ejército Nacional. Y con Brown. Sí, con Brown. Y fue una persona muy, muy aguerrida. Y después, bueno, también muy argentino, ¿no? Porque él sentía argentino como el que más. Bueno, eso al final del combate, Torne, al estallar una granada muy cerca, le produce una sordera, ¿no? Por eso se lo va a designar después como el sordo de obligado. Claro, el sordo de obligado. Pero eso fue al final de la batalla. Sí, al final de la batalla, sí. Y también hubo otro héroe que terminó trágicamente después del 3 de febrero del 52, cuando la traición y el combate de Caseros. Chilaver. Martiniano Chilaver. Sí, exactamente. Bueno, Martiniano Chilaver en realidad no participó de la batalla, sino que fue, él pertenecía al Partido Unitario. Así es. Y ofreció sus servicios. Claro, y el hecho de obligado le hizo ver dónde estaba, digamos, la defensa de la nacionalidad, ¿no? Y no fue el único unitario que ofreció sus servicios y combatió. Sí. Y combatió. Exactamente. Debo decir que entre los defensores había muchos ingleses, irlandeses, Craig, que era el comandante del republicano, era irlandés. Sí, o sea que, bueno, ese de ese Bergantín. De ese Bergantín, sí, fue un irlandés, ¿no? Bueno, había muchos ingleses en las fuerzas argentinas. Sí, claro, sí. Inclusive he leído que había algún ruso también. Ajá. Y gente de otras nacionalidades, ¿no? Ajá. Y cuando termina la guerra del Paraná, ya hemos pasado obligado, estamos con Tonelero, estamos con Angostura del Quebracho, estamos con San Lorenzo. ¿Cómo termina esto diplomáticamente? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Debido a toda esta oposición que se hace a esta flota invasora, ocasionando, porque el paso de obligado, la batalla de obligado duró muchas horas. Claro. Duró entre 8 y 9 horas de intenso combate. Agotadas las municiones. Sí, ya se retiraron los argentinos y desembarcaron los franceses cuando ya no tenían más municiones. Claro. Y las fuerzas invasoras recibieron también, los barcos recibieron mucho daño. Tanto es así que después de obligado se vieron en la necesidad de parar la flota durante 40 días para reparar los barcos, ¿no? Claro. O sea que los daños que se les ocasionaron fueron muchísimos. Y después toda esa oposición que se le hizo con posterioridad, tanto a la ida como a la vuelta, ellos vieron de que ya era imposible poder comerciar libremente y internarse libremente en los ríos argentinos, ¿no? ¿Quién era el comandante de la flota invasora? Y de la flota un tal almirante Sullivan. Inglés. El francés no me acuerdo el nombre. Leclerc, ¿no era? No. No. Yo no me acuerdo. No. No me acuerdo. Y no me acuerdo el nombre. Lo que quería señalar, por favor, es que se pretendía que la Argentina abriera sus ríos interiores cuando todos los países del mundo cerraban sus ríos interiores, porque nadie podía entrar en un río de Inglaterra o en un río de Francia o en un río de Brasil sin cumplir con las leyes del país y sin pedir la autorización pertinente, ¿no? O sea, ¿por qué pedir a la Argentina algo que ellos en sus países no cumplían? Inclusive después Lord Palmerston reconoció esa circunstancia y ese derecho de la Argentina de cerrar sus ríos a cualquier navío de bandera extranjera. Palmerston era un diplomático británico. Sí, un primer ministro. Sí, claro. En un momento fue primer ministro. Sí, señor. Y él reconoció que la Argentina tenía su derecho para cerrar el paso del río, ¿no? Se firmó un convenio entre la Confederación Argentina. Bueno, después que, digamos, entre la ida
y la vuelta de la flota tardaron más o menos aproximadamente un año. Claro. Porque y si esta batalla que hablamos fueron en el 46. Claro, la batalla de Angostura del Quebracho, la segunda, fue creo que el 3 de junio de 1846, donde ahí sí le dieron una paliza bárbara a la flota invasora, ocasionándole el hundimiento de algunos barcos, algunos otros los incendiaron ellos porque quedaron varados, muchos heridos, muchos muertos, cuando las tropas argentinas creo que tuvieron 3 bajas nada más. Porque bueno, se emplazaron los cañones sobre las barrancas, y en ese momento los cañones, cuando iban a disparar, se los acercaba a la barranca, disparaban y volvían atrás. Claro. Entonces los ingleses no tenían forma de atacarlos, digamos, claro. De frente. Y ahí fue sí un desastre para la flota anglo-francesa. Y bueno, por eso vos bien dijiste de que la guerra del Paraná no se limita solamente al Obligado, sino que hay una serie de combates posteriores que llevan después a que los invasores nunca más vuelvan a intentar adentrarse en el Paraná. Tal cual. Y a partir de ese momento, tanto Francia como Inglaterra envían embajadores para tratar la cuestión y tratar de lograr la paz con la Confederación. Bueno, muchas de esas misiones fracasan porque pretenden imponer el parecer inglés y francés, querían la libre navegación de los ríos, a lo cual Rosas terminantemente se opuso, hasta que al final, bueno, viendo estos países, estas potencias que no tenían forma de lograr, digamos, doblegar a Juan Manuel de Rosas, que era muy testarudo y muy firme en sus convicciones, y bueno, se ven obligados a firmar la paz, reconociendo la soberanía argentina exclusiva sobre el Paraná y la soberanía compartida con el Uruguay con respecto al río Uruguay. Y además, bueno, desagraviando al pabellón nacional con 21 tiros de cañón, ¿no? O sea, una gran victoria diplomática argentina, que fue el Tratado Arana-Sutherland. Así es. En el año 1847. Claro. En el 40 el Arana-Macó. Exactamente. Fue una gran victoria diplomática argentina, nunca más igualada por nadie. Absolutamente. Por nadie. Y yo diría que por no sé qué otro país del mundo es. ¿Y con semejantes oponentes no? No, yo creo que fue el único país que logró un tratado de Inglaterra de esas características, ¿no? ¿Alguna expresión y alguna correspondencia o algún intercambio epistolar hubo entre el padre de la patria y don Juan Manuel? Exactamente. Bueno, ese intercambio epistolar había nacido con motivo del primer bloqueo francés en el año 38, en el cual San Martín, conocido que se iba a bloquear la Argentina, le ofrece a Juan Manuel de Rosas su espada, digamos, en defensa de la soberanía nacional, sable independentista. Él se ofreció para luchar. Bueno, él era una persona de edad y bueno, no había aquí gente suficiente como para hacer frente a la contingencia y bueno, no fue necesario. Pero a raíz de ese hecho comenzó a establecerse una correspondencia epistolar muy importante entre estos dos personajes, San Martín y Rosas, en la cual, bueno, San Martín dio su total apoyo a la política rosista, siempre. Y yo digo que fue el primer rosista, San Martín, porque reconoció los valores de Rosas, de la defensa de la soberanía nacional, no solo con respecto al primer bloqueo francés, sino después con respecto a la intervención franco-inglesa del año 1845. Claro. Hay una concepción equivocada, una idea equivocada de que Rosas, con motivo del combate de la Vuelta de Obligado, le remitió a Rosas su sable. Bueno, eso en realidad no es así. Varios historiadores cometen ese yerro, sí. Inclusive Félix Luna en uno de sus libros, y he visto otros también que dicen que con motivo del combate de la Vuelta de Obligado, San Martín le envió su sable a Rosas. Fue 5 años antes. No, fue un año y medio antes, porque tampoco no se lo remitió. En el año 1844, en el mes de enero, Rosas redacta su testamento en el cual lega su sable a Rosas, pero eso había sido con motivo
del primer bloqueo francés. Claro. La intervención anglo-francesa es un año y medio después. Claro, por eso yo decía 5 años antes, porque fue con motivo del claro, pero el testamento fue redactado en el año 1844. No, estamos de acuerdo con eso. Ahora, cuando se produjo obligado, en cartas que San Martín mandó a Tomás Guido y a otros personajes, le dijo que él estuvo tentado, a raíz de ese hecho de obligado y la defensa de la soberanía nacional, de mandarle a Rosas su sable. Pero bueno, Rosas recibió el sable de San Martín, con motivo del fallecimiento de San Martín y del cumplimiento del legado, recibió el sable. Esa es la historia un poquito así rápida. No, muy interesante. Con motivo de obligado, una de las misivas, una de las cartas de San Martín le dice al gobernador Juan Manuel de Rosas: así es que he tenido una verdadera satisfacción al saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostilizaban las 2 primeras naciones de Europa. Esta satisfacción es tanto más completa cuanto que el honor del país no ha tenido nada que sufrir y, por el contrario, presenta a los nuevos estados americanos un modelo que seguir, y más cuando éste está apoyado en la justicia. Continúa San Martín diciéndole a Rosas en su misiva: no vaya usted a creer, por lo que dejo expuesto, el que jamás he dudado que nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna concesión humillante, presidiendo usted sus destinos. Por el contrario, más bien he creído tirase usted demasiado de la cuerda en las negociaciones seguidas cuando se trataba del honor nacional. Esto demuestra, Norberto... Sí. La tenacidad de Rosas en la defensa sí, aparte, y aparte, como algunos malinterpretan, y aviesamente a veces, la beligerancia de Rosas. Esta carta de San Martín demuestra todo lo contrario. Exactamente. Y vos lo has dicho hoy. Claro, Rosas no es quien buscó el conflicto. Los que buscaron el conflicto fueron esas potencias que quisieron entrometerse en la Confederación Argentina, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, también hay otra misiva importante de San Martín a Tomás Guido, que le dijo que con la acción ese de obligado, los europeos habían visto que la Argentina no era como una empanada que se come con solo abrir la boca. Tal cual. Sí. Bueno, San Martín fue siempre un defensor de la posición argentina que mantuvo Rosas en todo momento. Rosas en ningún momento se dejó amedrentar, a pesar de que la Argentina en ese momento era un país de cuarto orden, un país desconocido en el mundo. Pero a raíz de estos acontecimientos, la Argentina fue nombrada en todo el mundo, porque toda la prensa se ocupó de esos hechos. De Europa, inclusive muchos personajes europeos se manifestaron a favor de Rosas, muchos periódicos y diarios de Brasil, de Estados Unidos, de la Francia de Francia y de Inglaterra se manifestaron a favor de Rosas. Así es. Y por otra parte, Norberto, en aquellos años, como hasta el día de hoy, la Argentina, por su ubicación estratégica, geográfica, geoestratégicamente importante. Por supuesto. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la avidez de aquellas potencias. Por supuesto, claro, sí. Porque hasta el día de hoy tenemos ese problema. Exactamente. Hasta el día de hoy. Yo te quería preguntar, después de obligado, seguía Rosas como gobernador y representante de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Exactamente. Bien. La Confederación estaba formada por distintas provincias gobernadas por un gobernador, pero a su vez uno de ellos, que era Juan Manuel de Rosas, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque no se le dio a Rosas, se le dio por ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. El manejo de las relaciones exteriores, que viene a ser como un presidente en realidad, porque tanto es así que San Martín, en varias de las cartas, cuando nombra a Rosas, lo nombra como el presidente Rosas. O sea que las facultades que después la Constitución de 1853 le da al presidente, las tenía Rosas también. Claro. Sí, recordemos que en 1853 es la Constitución que nos rigió por tantos años y que se modificó en 1994 por primera vez. Claro.
en la Convención Constituyente de Santa Fe, sin perjuicio de las otras constituciones unitarias, claro, etcétera, y otras etcétera. modificaciones, Y otras modificaciones más pequeñas, digamos. Más pequeñas, claro. Yo estaba hablando de esta tan importante del 94. ¿Cómo continuaron las relaciones de estas dos potencias con la Confederación Argentina luego del desagravio, luego del convenio, luego de los 21 cañonazos? Si me permitís, ¿Cómo no? Voy a comentarte que en el año 1847 se firmó ese famoso tratado. Solamente con Inglaterra, no así con Francia. El de Francia recién se firmó en el año 1849, con las mismas características que el que se había firmado con los ingleses, ¿no es cierto? Las relaciones de Rosas con los ingleses y con los franceses no fueron malas, porque él, mientras que esas potencias respetaran al país, él no tenía ningún problema. Se dice que Rosas era anti-inglés. No, Rosas no era ni anti-inglés, ni anti-francés, ni anti nada. Él era argentino. Así es. Mientras esas potencias respetaban a la Argentina, él mantenía las relaciones más cordiales. Cuando esas potencias quisieron entrometerse en los problemas de esta parte de América, ahí sí lo encontraron a él con fuerza. No solamente entrometerse, sino avasallarlo. Exactamente. Ahí sí lo encontraron con toda la fuerza, y bueno, Rosas estaba acompañado por todo un pueblo. Claro. No es que él estaba solo. Rosas estaba acompañado por todo el pueblo y además por muchos gobiernos de América también, ¿no? Absolutamente. A raíz de todos estos hechos, Rosas fue considerado un gran personaje comparable a Washington. Así es. Sí. Se lo comparaba con Washington. Después vino la historia oficial y tergiversó todo. Y sigue. Y Rosas, obligado durante muchísimo tiempo, fue escondido, digamos así. El legado del sable también fue escondido. Y bueno, la gente tuvo un concepto erróneo de lo que fue el gobierno de Rosas, ¿no? En 1974, si mal no recuerdo, y a propuesta de José María Rosas... Sí. Exponelo, por favor. Sí, en ese año, por ley se establece el 20 de noviembre como el Día de la Soberanía, ¿no? Porque bueno, en ese momento, en los años 60, si bien el revisionismo histórico comienza en los años, mayormente en los años 30 y pico, pero en los años 60 hay una efervescencia. Inclusive nosotros cuando éramos adolescentes, para el 20 de noviembre distribuíamos unos volantitos que hacíamos a máquina. Así es, mimeógrafo. Fue mimeógrafo muy casero, escribíamos en alguna pared el 20 de noviembre, Día de la Soberanía. Así es. Bueno, en el año 74 por ley fue reconocido ese día como Día de la Soberanía Nacional. Y en el 2010 como feriado nacional. Exactamente. Norberto, un minuto para que redondees, para que remates, el micrófono está a tu disposición. Bueno, yo creo que más de lo que dije, no sé si vos querés hacerme alguna otra pregunta. Yo te veo que estás con algunos ejemplares del Restaurador. Sí, bueno, lo que pasa es que no hay tiempo suficiente, como vos dijiste, el tiempo no es suficiente como para ¿Cómo poder... podría hacer la gente para comunicarse con el Restaurador, con vos? Como vos bien dijiste, yo desde hace 10 años estoy en este emprendimiento que es el periódico El Restaurador, que sale trimestralmente, sale en marzo, junio, septiembre y diciembre. La persona que quiera recibir El Restaurador puede mandar un correo electrónico a elrestaurador@yahoo.com.ar. Tengo también las versiones en PDF de todos los números editados, porque bueno, ya los números, digamos, en soporte papel ya no me quedan, de los primeros 10 ya no tengo ya ninguno. Vamos por el 34, si no me equivoco. Vamos ya, estos días va a salir el 37. ¿37? Sí, el 37. Norberto, desde hace años, tiene la gentileza de hacerme llegar el periódico, y desde que lo hace en PDF, ya hace unos 3 o 4 años, ¿no? No, más, Norberto, sí, más. El tiempo va pasando. ¿Cómo pasa, Sí, pasa. Desde el PDF más o menos 8 años, 9. Oh, caramba. Sí. Y ya por el 37, los tengo todos. Sí. Y tengo muchos de los impresos en papel. Claro, muchos no, todos los tengo. Claro, sí. Todos. Sí. Así es que... Te quería comentar también que, bueno, hace un año y medio atrás, recibí un llamado de la Biblioteca Nacional,
que una persona de la hemeroteca me preguntó, había recibido un ejemplar del Restaurador, uno de los primeros números, y me preguntó si seguía saliendo, yo le contesté que sí, y me pidió si le podía enviar la colección. Bueno, se la encuaderné y se la llevé. O sea que esto también ahora está en la Biblioteca Nacional. Bueno, ¿no? felicitaciones. Gracias. El lugar merecido a tanto esfuerzo. Para finalizar, por favor, Norberto, repetí el mail para quien quiera comunicarse pidiendo, solicitando el Restaurador. Bueno, el correo electrónico es periódico El Restaurador, sin guiones, sin punto, nada, todo junto, @yahoo.com.ar. Norberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, el agradecido soy yo por haberme dado esta oportunidad de hablar en tu programa. Muy agradecido y bueno. Que no será la primera. No será la primera, esperemos. Es la primera, pero no la última. Claro, exactamente. Es la primera, pero no la última. Verdad. Vamos a la última pausa, Jorgito. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Diosma. Prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353 y 4755-1400. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Nos quedan 5 minutos de programa. Motochorros. 221 robos en 2015. Estos datos surgen de un informe realizado por la organización civil Defendamos Buenos Aires. Este informe reveló que en lo que va de este año recrudeció la actividad delictiva de los motochorros, que asaltan a mano armada a personas que retiran dinero en los bancos, en financieras, o que simplemente transitan o están parados en la calle. De estos 113 hechos en el 2014, pasamos a 221 en lo que va de 2015. Estos hechos, no solamente en Capital, sino en el Gran Buenos Aires. Esto habla de un aumento realmente importante, ocurridos, como les decía, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también en el Gran Buenos Aires: Quilmes, San Justo, San Isidro, San Martín, Vicente López, Banfield, Lomas, La Plata, Berazategui. Esto es el primer cordón del Gran Buenos Aires, el primer cordón del conurbano. Lamentablemente, es una actividad delictiva que, obviamente, como dice este informe, ha recrudecido y a veces con consecuencias fatales para las personas que resultan ser víctimas de este tipo de delincuentes, que inclusive se dificulta mucho la identificación de estos individuos porque transitan con su casco y con la visera baja, no con la finalidad de cumplir las disposiciones y leyes de tránsito, sino con la finalidad de ocultar su identidad. Esto está muy claro y parece de perogrullo que lo diga. El día viernes próximo, el día 20, continuando con el ciclo de conferencias libres 2015 de Clima Centro Liceísta Metropolitano Argentino, se va a llevar otra conferencia en la Mutual Camet,
ubicada en Ramón Carrillo 2476 de San Martín. A las 18 horas, el tema va a ser el liceísmo militar y las reservas de las Fuerzas Armadas. El orador Javier Acuña. Les recuerdo entonces, clima en el ciclo de Conferencias Libres 2015, el próximo viernes 20 a las 18 horas en la Mutual Camet, Carrillo 2476 de San Martín. Tema, el liceísmo militar y las reservas de las Fuerzas Armadas. El orador Javier Acuña. Por último, quiero decirles que el próximo 25 a las 18:30 en el Colegio de Abogados de San Martín, en el Salón de Actos, se va a llevar a cabo el acto inaugural de ASOMELCIFO, Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor Dr. Osvaldo H. Raffo. Esto, repito, va a ser el próximo miércoles 25, 18:30 horas, en el Colegio de Abogados de San Martín, Balbín 1750, Balbín es la ex Ruta 8, frente al Colegio de Abogados de San Martín. Acto inaugural de la Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor Dr. Osvaldo H. Raffo, ASOMELCIFO. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 4 de la tarde, en FM 104.5, FM Líder, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Anote las características de personas o vehículos sospechosos que merodeen su domicilio. Avise a la policía. FM Líder 104.5.